Hay lugares que parecen normales durante el día. Hoteles con recepciones iluminadas, pasillos silenciosos y habitaciones que prometen descanso después de un viaje largo. Pero cuando cae la noche, algunos de esos lugares revelan algo distinto. Algo que no aparece en los folletos. Ni en las reseñas de internet. Esta historia llegó a mí a través de un correo que recibí hace algunos meses. El remitente pidió mantenerse en el anonimato. Solo decía que necesitaba contar lo que vivió. Porque desde aquella noche, nunca volvió a dormir tranquilo en ningún hotel. Si tú también has pasado una noche en un hotel, lejos de casa, en una habitación desconocida. Tal vez después de escuchar esto mires 2 veces la puerta antes de apagar la luz. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en un hotel pequeño, perdido en una carretera poco transitada. Un lugar de esos que eliges solo porque no hay otra opción. Y según quien me escribió, esa decisión cambió su vida para siempre. Todo comenzó durante un viaje de trabajo. Yo tenía que manejar varias horas para llegar a una ciudad donde iba a reunirme con un cliente al día siguiente. Había salido tarde, el tráfico estaba imposible y cuando finalmente dejé atrás la ciudad ya era completamente de noche. La carretera estaba casi vacía. Solo el sonido constante del motor, el viento golpeando el parabrisas y la sensación incómoda de manejar en medio de la nada. Después de casi 4 horas conduciendo, el cansancio empezó a pegar fuerte. Mis ojos ardían y cada vez me costaba más concentrarme en el camino. Fue entonces cuando lo vi. Un letrero viejo iluminado con luces parpadeantes. Hotel Los Pinos, habitaciones disponibles. El edificio estaba a unos metros de la carretera, rodeado por árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. No parecía un lugar muy moderno. Pero en ese momento lo único que quería era dormir. Así que entré. El estacionamiento estaba prácticamente vacío. Solo había un coche antiguo estacionado cerca de la entrada, cubierto por una fina capa de polvo. Eso debió haber sido la primera señal de que algo no estaba bien. Cuando abrí la puerta del hotel, una campana metálica sonó en la recepción. El lugar estaba demasiado silencioso. No había música. No había televisión. Ni siquiera se escuchaban pasos. Solo después de unos segundos apareció el recepcionista. Un hombre mayor, muy delgado, con el rostro pálido y unas ojeras profundas que lo hacían ver enfermo. O extremadamente cansado. Me miró durante unos segundos antes de hablar. ¿Necesita una habitación? Su voz era rasposa. Como si no hubiera hablado con nadie en horas. Le dije que sí, solo por una noche. Mientras llenaba mis datos en un registro viejo de papel, sentí algo extraño. Era difícil de explicar. Pero tenía la sensación de que el hombre no dejaba de observarme. No de la forma normal en que alguien atiende a un cliente. Era más bien como si estuviera evaluándome. Cuando terminé de escribir mi nombre, él cerró el libro lentamente y tomó una llave del tablero detrás del mostrador. La dejó sobre la mesa frente a mí. Llave 203, segunda planta, dijo. Al fondo del pasillo. Asentí, tomé la llave y me dirigí hacia las escaleras. Mientras subía, noté algo raro. El hotel parecía demasiado vacío. No escuchaba voces. No había televisores encendidos. Ni siquiera el sonido de una puerta cerrándose en alguna habitación. Nada. Solo el eco de mis propios pasos en el pasillo. Cuando llegué al segundo piso, un olor extraño flotaba en el aire. Algo húmedo. Viejo. Como madera mojada o alfombra que no se ha secado bien. Las luces del pasillo parpadeaban ligeramente. Avancé buscando el número de mi habitación. 201, 202. Y finalmente 203, pero justo cuando iba a meter la llave en la cerradura. Escuché algo. Un sonido suave. Un golpe leve. Como si alguien estuviera tocando. Desde dentro de la pared.
Pensé que tal vez era una tubería o el ruido de otra habitación. Pero entonces volvió a escucharse. 3 golpes. Lentos. Huecos. Y lo peor es que venían de la habitación de al lado. La 204. Me quedé quieto unos segundos, esperando escuchar algo más. Tal vez una televisión. Tal vez alguien hablando. Pero no. Solo ese silencio extraño que llenaba todo el pasillo. Finalmente entré a mi habitación. La puerta se cerró detrás de mí con un pequeño golpe seco. La habitación era sencilla, una cama, un escritorio pequeño, un televisor viejo y una ventana que daba al bosque que rodeaba el hotel. Nada fuera de lo normal. Dejé mi maleta en el suelo y me senté en la cama. En ese momento pensé que todo había sido producto del cansancio. Pero justo cuando estaba por apagar la luz, lo escuché otra vez. 3 golpes. Esta vez más claros. Más cerca. Y definitivamente. Del otro lado de la pared. De la habitación 204. Me quedé mirando la pared durante varios segundos. Y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Una voz. Muy baja. Tan baja que apenas se entendía. Pero suficiente para escuchar claramente una palabra: ayuda. Y en ese momento entendí algo. En esa habitación había alguien. Y lo que no sabía todavía era que esa sería la peor noche de toda mi vida. Me quedé completamente inmóvil. Al principio intenté convencerme de que lo había imaginado. El cansancio, el viaje largo, la carretera. Todo eso podía jugarle malas pasadas a la mente. Pero entonces volvió a escucharse. 3 golpes. Lentos. Huecos. Justo detrás de la pared. Mi mirada se quedó fija en ese punto, como si en cualquier momento algo fuera a atravesarla. La habitación estaba en silencio, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar todo el cuarto. Y entonces la voz regresó. Muy débil. Como si la persona estuviera demasiado cansada para hablar. ¡Ay! Alguien. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sonaba como una broma. No sonaba como alguien viendo televisión. Sonaba como alguien pidiendo ayuda de verdad. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la pared que compartía con la habitación 204. La pintura estaba vieja, ligeramente agrietada en algunos puntos. Apoyé la mano sobre ella. Estaba fría. Hola, dije en voz baja. ¿Está todo bien ahí? Durante unos segundos no pasó nada. Solo silencio. Pero luego escuché un pequeño roce, como si alguien se hubiera movido al otro lado. Y otra vez la voz: por favor. Sentí que el estómago se me encogía. Algo no estaba bien. Mi primera reacción fue pensar que alguien podía estar enfermo o herido. Tal vez una persona mayor, alguien que se había caído o algo así. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Decidí salir al pasillo. Abrí la puerta con cuidado. El corredor estaba igual que antes, largo, silencioso y con esa iluminación amarillenta que hacía que todo pareciera más viejo de lo que era. Caminé unos pasos hasta la puerta de la habitación 204. Me quedé frente a ella. La puerta estaba cerrada. No había luz saliendo por debajo. Ni se escuchaba ningún movimiento. Toqué. 2 golpes suaves. ¿Hola? ¿Se encuentra bien? Nada. Esperé unos segundos. Volví a tocar. Soy el huésped de la habitación de al lado. Escuché que pidió ayuda. Silencio absoluto. Ni pasos. Ni respiración. Ni voz. Eso me confundió. Estaba seguro de que había escuchado algo dentro de mi habitación. Claramente. Pero ahora parecía que la habitación estuviera completamente vacía.
Pensé en bajar a la recepción. Tal vez el recepcionista sabía quién estaba en ese cuarto. Tal vez podían abrir la puerta. Tal vez alguien realmente necesitaba ayuda. Bajé las escaleras y regresé al lobby. El recepcionista seguía allí, sentado detrás del mostrador, leyendo algo bajo la luz de una pequeña lámpara. Cuando escuchó mis pasos levantó la vista lentamente. Sus ojos parecían aún más cansados que antes. ¿Hay algún problema con su habitación?, preguntó. Negué con la cabeza, no exactamente. Pero creo que hay alguien en la habitación 204 que necesita ayuda. El hombre frunció ligeramente el ceño. ¿Ayuda? Sí. Escuché golpes en la pared. Y una voz. Parecía alguien pidiendo ayuda. El recepcionista se quedó mirándome durante varios segundos sin decir nada. Demasiados segundos. Luego negó con la cabeza, no hay nadie en esa habitación. Sentí un pequeño nudo en el estómago, estoy seguro de que escuché algo, la 204 está vacía. Su tono era seco. Cortante. Como si la conversación ya hubiera terminado, tal vez alguien entró sin registrarse, insistí. De verdad escuché una voz. El hombre cerró lentamente el libro que estaba leyendo. Y entonces dijo algo que, en ese momento, no supe cómo interpretar. A veces el hotel hace ruidos por la noche. Se levantó de la silla. Las paredes son viejas, no eran tuberías, respondí. Era una persona. El recepcionista me sostuvo la mirada unos segundos más. Luego suspiró, subiré a revisar. Tomó un manojo de llaves del mostrador y caminó hacia las escaleras. Lo seguí. Mientras subíamos, algo en su actitud me parecía extraño. No parecía preocupado. Si alguien realmente estuviera pidiendo ayuda, lo normal sería apresurarse. Pero él caminaba con calma. Demasiada calma. Llegamos al segundo piso y nos detuvimos frente a la puerta 204. El hombre levantó la llave. La introdujo en la cerradura. Giró. La puerta se abrió lentamente con un chirrido largo que rompió el silencio del pasillo. Encendió la luz. La habitación estaba completamente vacía. No había maletas. No había ropa. La cama estaba perfectamente hecha. Como si nadie hubiera estado allí en días. El recepcionista me miró. ¿Lo ve? Me asomé al interior del cuarto. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Pero entonces noté algo que me dejó helado. La pared que conectaba con mi habitación. Justo en el centro. Había marcas. Pequeñas marcas. Como si alguien hubiera estado golpeando la pared repetidamente. Y lo peor. Eran las manchas oscuras alrededor. Manchas que parecían sangre seca. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Qué pasó aquí?, pregunté. El recepcionista miró la pared durante un segundo. Luego apagó la luz. Y cerró la puerta, nada que deba preocuparle. Pero cuando comenzamos a caminar de regreso por el pasillo, dijo algo más. Algo que me hizo sentir que debía haberme ido de ese hotel en ese mismo instante. Solo. Ignore cualquier ruido que escuche esta noche. Porque a veces, algunos huéspedes no saben que ya no están aquí. Nos quedamos unos segundos en silencio en medio del pasillo. La frase del recepcionista quedó flotando en el aire como algo pesado. Incómodo. Imposible de ignorar. Pensé que tal vez estaba intentando hacer una especie de broma extraña. Pero su rostro no mostraba ninguna expresión. No parecía alguien que estuviera tratando de asustar a un huésped. Parecía resignado, como que no saben que ya no están aquí, pregunté. El hombre no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia las escaleras, como si hubiera decidido que la conversación ya había terminado. Descanse, dijo sin mirarme. Mañana tendrá un día largo. Y comenzó a bajar.
Yo me quedé allí parado unos segundos más, mirando la puerta de la habitación 204. Algo dentro de mí me decía que no debía volver a entrar a mi cuarto tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Pero tampoco tenía idea de qué más hacer. Finalmente regresé a la 203. Cerré la puerta con llave. Por primera vez desde que había llegado. Sentí una ligera incomodidad al estar dentro de esa habitación. El silencio del hotel ya no era relajante. Ahora se sentía tenso, pesado. Encendí el televisor intentando distraerme un poco. Pero la señal era terrible. Solo aparecían imágenes distorsionadas y un ruido blanco que llenaba el cuarto. Lo apagué. Me senté en la cama. Miré la pared que conectaba con la habitación 204. Las palabras del recepcionista seguían dando vueltas en mi cabeza. Algunos huéspedes no saben que ya no están aquí. No tenía sentido. Intenté pensar en una explicación lógica. Tal vez alguien había estado herido allí hace tiempo. Tal vez ocurrió algún accidente. Tal vez el recepcionista simplemente no quería hablar del tema. Sí. Eso tenía más sentido. Me levanté para cerrar bien la cortina de la ventana. Y en ese momento ocurrió algo que me dejó completamente paralizado. Los golpes regresaron. Pero esta vez no venían de la pared. Venían de la puerta de mi habitación. 3 golpes. Lentos. Pesados. Sentí que el corazón me subía hasta la garganta. Miré el reloj. 11:37 de la noche. ¿Quién podría estar tocando a esa hora? Me acerqué lentamente a la puerta. Sí, pregunté. No hubo respuesta. Solo silencio en el pasillo. Pensé que tal vez era el recepcionista. Tal vez quería decirme algo más. Acerqué el ojo a la mirilla. Pero el pasillo estaba vacío. Completamente vacío. Me alejé de la puerta sintiendo como la piel se me erizaba. Y entonces, los golpes volvieron. Esta vez más fuertes. 3. Exactamente 3. Pero lo peor fue que ahora ya no estaban en la puerta. Estaban en la pared otra vez. La misma pared. La de la habitación 204. El sonido era más desesperado ahora. Más rápido. Como si alguien estuviera usando las pocas fuerzas que le quedaban. Me acerqué lentamente. No quería hacerlo. Pero algo dentro de mí necesitaba saber si realmente había alguien ahí. Apoyé la oreja contra la pared. Durante unos segundos no escuché nada. Solo mi respiración. Y entonces, la voz regresó. Mucho más clara que antes. Una voz femenina. Rota. Apenas un susurro, no. Abras. Sentí que el cuerpo se me helaba. ¿Qué? Pregunté en voz baja. La voz tardó unos segundos en responder. Como si hablar le costara demasiado. No. Abras la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué? Silencio. Luego, un sonido que parecía un sollozo. ¿Por qué? Él sigue aquí. En ese momento sentí que algo no estaba bien detrás de mí. Fue solo una sensación. Pero era tan fuerte que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me di la vuelta lentamente. La puerta de la habitación estaba cerrada. Pero la manija se estaba moviendo. Muy despacio. Como si alguien del otro lado estuviera intentando abrirla. Y entonces recordé algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Yo había cerrado con llave. Pero la cerradura acababa de girar sola. El sonido de la cerradura girando fue suave. Pero en el silencio de la habitación sonó como un disparo. Me quedé completamente paralizado mirando la puerta. La manija dejó de moverse. Durante unos segundos no pasó nada. Ni un solo sonido. Ni pasos en el pasillo.
Ni golpes. Nada. Mi mente empezó a buscar una explicación lógica desesperadamente. Tal vez no la había cerrado bien. Tal vez el mecanismo estaba viejo. Tal vez el viento. Pero en el fondo sabía que no. Yo había girado la llave. Estaba completamente seguro. Y justo cuando estaba por acercarme a comprobarlo, los golpes regresaron. 3 golpes violentos contra la pared. Esta vez tan fuertes que el cuadro pequeño que estaba colgado encima de la cama vibró ligeramente. «No abras», susurró la voz femenina al otro lado de la pared, ahora más desesperada. «No abras». Sentí como el miedo empezaba a crecer en mi pecho de una forma que nunca había sentido antes. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. La respuesta tardó unos segundos. «Yo». «Estaba en la habitación», dijo la voz. La 204, sentí un nudo en la garganta. «Pero esa habitación está vacía», respondí. Hubo un silencio largo. Y luego escuché algo que sonó como una risa muy débil, mezclada con llanto. «Ahora sí». Mi piel se erizó. «¿Qué pasó contigo?», pregunté. La respuesta fue casi un suspiro. «Él». La palabra quedó suspendida. «¿Quién?». Pero antes de que pudiera responder, la manija de la puerta volvió a moverse. Esta vez con más fuerza. Clac. La cerradura giró completamente. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Y el pasillo oscuro apareció frente a mí. Mi respiración se detuvo. No quería mirar. Pero lo hice. El pasillo estaba vacío. Las luces amarillentas parpadeaban lentamente, proyectando sombras largas en el suelo. Nadie. No había nadie. Tragué saliva y caminé lentamente hacia la puerta. Tal vez alguien había pasado por el pasillo y empujó la puerta sin querer. Tal vez. Cuando llegué a la puerta, empujé suavemente para abrirla un poco más. El corredor seguía desierto. Pero algo había cambiado. La puerta de la habitación 204 estaba abierta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Yo había visto al recepcionista cerrarla con llave. La habitación estaba completamente oscura. Negra. Como si la luz del pasillo no quisiera entrar. Y entonces escuché algo que me hizo retroceder un paso. Un sonido suave. Como pasos. Pero no venían del pasillo. Venían de dentro de la habitación 204. Algo se movía ahí dentro. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo en mis oídos. «Cierra la puerta», susurró la voz femenina desde la pared otra vez. «Ciérrala». Pero era demasiado tarde. Porque en ese momento, algo salió de la oscuridad de la habitación 204. Primero vi una sombra moverse. Luego una figura. Alta. Demasiado alta. La silueta de un hombre apareció lentamente en la puerta del cuarto. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. De una forma antinatural. El pasillo parpadeó con la luz. Por un segundo pude ver su rostro. O lo que quedaba de él. La piel estaba pálida. Grisácea. Como si llevara años sin vida. Sus ojos estaban completamente abiertos. Pero no parpadeaban. No se movían. Solo miraban directamente hacia mí. Y entonces comenzó a caminar. Un paso lento. Luego otro. Sus pies arrastrándose por la alfombra del pasillo. «Te dije que no abrieras», susurró la voz detrás de la pared. Intenté cerrar la puerta de mi habitación. Pero algo lo impidió. El hombre se había detenido justo frente a ella. Tan cerca que ahora podía verlo claramente. Su ropa estaba vieja. Manchada. Y en su mano derecha sostenía algo. Algo largo. Algo metálico. Un cuchillo. Pero lo peor
No era eso. Lo peor fue cuando habló. Porque su voz era exactamente la misma que la del recepcionista. Los huéspedes, dijo lentamente, no deben salir de sus habitaciones por la noche. Y en ese momento, la puerta de mi habitación se cerró sola detrás de mí. El golpe de la puerta cerrándose detrás de mí resonó en toda la habitación. Me quedé congelado. Durante unos segundos no me atreví a moverme. El hombre seguía en el pasillo, justo frente a la puerta. Podía verlo a través de la pequeña abertura que había quedado antes de que se cerrara por completo. Su sombra se proyectaba debajo de la puerta. Inmóvil. Esperando. Sentí que mi respiración se volvía cada vez más corta. No hagas ruido, susurró la voz femenina desde la pared. Me acerqué lentamente otra vez, tratando de no hacer crujir el suelo. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. Del otro lado hubo un silencio largo. Como si reunir fuerzas para hablar fuera algo extremadamente difícil. Yo me llamo Laura. La forma en que dijo su nombre me dio un escalofrío. Llegué hace 3 noches. Mi estómago se apretó. 3 noches, sí. Hubo una pausa. También venía de viaje. Como tú. Sentí un peso en el pecho al escuchar eso. ¿Qué pasó? Durante unos segundos no respondió. Pero entonces comenzaron a escucharse pasos en el pasillo. Lentos. Arrastrándose. El hombre se estaba moviendo otra vez. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. La sombra bajo la puerta cambió de forma. Ahora estaba más cerca. Demasiado cerca. No hables, susurró Laura desde la pared. Si sabe que estás despierto, va a entrar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién es?, pregunté apenas moviendo los labios. Su respuesta llegó como un suspiro roto. El dueño. Un sonido metálico raspó la puerta. Como si algo estuviera tocando la superficie desde afuera. Él cuchilló. Lo estaba pasando lentamente por la madera, al principio. Él es amable, continuó Laura. Te da la habitación. Sonríe. Te dice que descanses. El cuchillo raspó otra vez. Esta vez más fuerte. Mi piel se erizó completamente, pero cuando llega la madrugada, los pasos se alejaron un poco. Luego se detuvieron otra vez. Empieza a caminar por el hotel. Sentí que mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho, y elegir qué, susurré. Laura tardó unos segundos en responder. ¿A quién se va a quedar? Un frío profundo recorrió todo mi cuerpo. La primera noche escuché los pasos, continuó. Pensé que era otro huésped. Los pasos volvieron a moverse. Esta vez hacia el final del pasillo. La segunda noche. Escuché los gritos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Los gritos de quién? Silencio. Luego un susurro casi imperceptible. Los míos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté escapar. Continuó. Golpeé la pared. Pedí ayuda. Pero nadie vino. Mis ojos se quedaron fijos en la pared. En las marcas que había visto antes, me encontró en el pasillo. Su voz empezó a quebrarse, y entonces los pasos regresaron. Más rápidos. Más decididos. Esta vez se detuvieron justo frente a la puerta. El cuchillo golpeó la madera. Una vez. 2. 3. Clac. La manija comenzó a girar otra vez. No abras, susurró Laura con desesperación. No importa lo que escuches. Pero entonces, la voz del otro lado habló. La misma voz rasposa del recepcionista. Señor. Mi sangre se heló. Olvidó firmar un documento en la recepción. Silencio, necesito que abra la puerta. No respondí. La manija dejó de moverse. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Pero entonces, escuché algo nuevo. Algo que no había escuchado antes.
Respiración. Justo al otro lado de la puerta. Como si estuviera pegado a la madera. Esperando. Y entonces habló otra vez. Pero esta vez su voz ya no sonaba como la del recepcionista. Ahora era más profunda. Más fría. Sé que estás despierto. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Y en ese momento, la voz de Laura susurró algo que me hizo entender que mi situación era peor de lo que imaginaba. No te muevas. Porque él puede oler el miedo. Mi respiración se volvió tan lenta que sentía que los pulmones me ardían. No me moví. Ni un centímetro. La respiración del otro lado de la puerta seguía ahí. Pesada. Húmeda. Como si estuviera pegado completamente a la madera. Esperando. Escuchando. Intenté controlar el sonido de mi corazón, pero era imposible. Cada latido retumbaba en mi pecho como si estuviera golpeando la puerta desde dentro. Pasaron unos segundos. O tal vez minutos. El tiempo en ese momento dejó de tener sentido. Entonces la respiración desapareció. No escuché pasos alejándose. No escuché el cuchillo. Simplemente. Ya no estaba. Me atreví a acercarme muy lentamente a la puerta. Me agaché. Miré por debajo. El pasillo estaba vacío. La sombra había desaparecido. Se fue, susurré. Del otro lado de la pared, Laura tardó en responder. No. Sentí que el frío me recorría otra vez. Entonces, ¿dónde está? La respuesta llegó en un tono mucho más bajo. Más aterrador, a veces. Entra por otro lado. Sentí que la piel se me tensaba en la espalda. ¿Qué quieres decir? Silencio. Y entonces lo escuché. Un sonido suave. Detrás de mí. Un crujido leve. Como madera vieja cediendo. Giré lentamente la cabeza. La ventana. La cortina se estaba moviendo. Pero la ventana estaba cerrada. No había viento. El movimiento era lento. Casi imperceptible. Pero era real. Sentí un nudo en el estómago. Laura, susurré. ¿Alguna vez entró a tu habitación? Hubo una pausa. Luego su respuesta, sí. Mi garganta se secó. ¿Cómo? Por la ventana. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. La habitación estaba en el segundo piso. No tenía sentido. Pero entonces la cortina volvió a moverse. Un poco más. Como si algo, o alguien, estuviera empujándola desde afuera. Caminé lentamente hacia la ventana. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mi mente gritaba que me detuviera. Que no mirara. Pero mi cuerpo siguió avanzando. Cuando estuve a unos pasos, la cortina se detuvo. Todo quedó en silencio otra vez. Extendí la mano. Aparté la tela lentamente. Y miré hacia afuera. Lo que vi hizo que mi estómago se hundiera. Había una escalera apoyada contra el edificio. Una escalera vieja de metal que subía directamente hasta mi ventana. Pero lo peor no era la escalera. Lo peor era que alguien estaba subiendo. Lo vi cuando levantó la cabeza. Sus ojos completamente abiertos brillaron bajo la luz débil del hotel. Era el mismo hombre. El mismo rostro gris. La misma expresión vacía. Y lo más aterrador era la sonrisa. Una sonrisa lenta. Antinatural. Como si supiera que ya no tenía a dónde ir. Retrocedí de golpe. Pero al hacerlo tropecé con la mesa pequeña de la habitación. El golpe hizo un ruido fuerte. Demasiado fuerte. Afuera. El hombre se detuvo. Sus ojos se abrieron aún más. Luego levantó una mano lentamente. Y golpeó el vidrio. 3 veces. Toc. Toc. Toc.
Corre, susurró Laura desde la pared con una desesperación que nunca antes había escuchado. Corre ahora, ¿a dónde? Al baño. Miré alrededor de la habitación. El baño era el único lugar con otra puerta. Corrí hacia allí. Cerré la puerta con seguro. Mi respiración estaba completamente fuera de control. Desde la habitación escuché el sonido del vidrio vibrando. El hombre estaba empujando la ventana. Luego escuché algo peor. El sonido del vidrio rompiéndose. Un estallido seco. Pedazos cayendo al suelo. Y después, el sonido de alguien entrando. Pasos. Lentos. Pesados. Caminando por mi habitación. Me tapé la boca para no respirar fuerte. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del baño. El silencio fue absoluto. Hasta que escuché la voz. Justo del otro lado. Muy cerca, no importa. Dijo lentamente, todos terminan saliendo. Y entonces, algo golpeó la puerta del baño con tanta fuerza que toda la pared tembló. El primer golpe contra la puerta del baño fue tan fuerte que sentí la vibración recorrer el piso hasta mis pies. Retrocedí instintivamente hasta quedar pegado a la pared. El pequeño baño estaba apenas iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba en el techo. El espejo frente al lavabo reflejaba mi cara pálida, los ojos abiertos de par en par, como si ni yo mismo me reconociera. Entonces llegó el segundo golpe. ¡Bam! La puerta se sacudió dentro del marco. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Apreté la espalda contra los azulejos fríos, tratando de no hacer ningún sonido. Afuera, el hombre no dijo nada durante unos segundos. Solo escuché algo que parecía olfatear. Un sonido húmedo. Lento. Como si estuviera respirando profundamente el aire. ¿Estás aquí?, susurró finalmente. Su voz ya no tenía nada del recepcionista amable que había visto en la planta baja. Ahora sonaba más profunda. Más animal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Puedo olerte. Mi respiración se volvió tan superficial que apenas entraba aire en mis pulmones. No me moví. No respondí. No hice absolutamente nada. Pasaron unos segundos. Luego el sonido del cuchillo raspando la puerta. Escarrach. La punta metálica se arrastraba lentamente por la madera, como si estuviera dibujando algo. No tienes a dónde ir, continuó la voz. Todos los huéspedes terminan quedándose. Un tercer golpe sacudió la puerta. Esta vez más fuerte. El seguro vibró. La madera crujió. Miré alrededor desesperadamente buscando algo. Cualquier cosa que pudiera servirme para defenderme. Pero el baño estaba prácticamente vacío. Un lavabo. Una toalla. El espejo. Nada más. Entonces escuché la voz de Laura otra vez. Pero esta vez no venía de la pared. Venía de más cerca. Mucho más cerca, no va a parar. Susurró. Giré la cabeza rápidamente. Y lo que vi en el espejo hizo que mi sangre se congelara. Detrás de mí, reflejada en el vidrio, había una figura. Una mujer. Pálida. Extremadamente pálida. Su cabello caía sobre su rostro como si estuviera mojado, y sus ojos. Sus ojos parecían cansados, vacíos, pero al mismo tiempo llenos de miedo. Me di la vuelta de golpe. Pero no había nadie. El baño estaba vacío. Miré el espejo otra vez. La mujer seguía ahí. Mirándome, Laura, susurré. Ella asintió ligeramente desde el reflejo. Su voz salió como un suspiro. No puedes esconderte, dijo. Él siempre encuentra a los que se quedan. Afuera el hombre golpeó la puerta otra vez. La madera crujió con fuerza. Entonces, ¿qué hago?, pregunté.
Laura levantó lentamente una mano y señaló algo detrás de mí. Giré la cabeza. La bañera. Más específicamente, la pared detrás de la bañera. Había algo que no había notado antes. Una pequeña puerta de madera. Muy vieja. Casi oculta entre los azulejos. Parecía una especie de acceso de mantenimiento. El hotel es viejo, susurró Laura. Hay pasillos dentro de las paredes. Un nuevo golpe estremeció la puerta del baño. Esta vez el seguro se dobló ligeramente. Date prisa, dijo ella. Me acerqué a la pequeña puerta. La abrí. Un olor húmedo salió de inmediato. Dentro había un espacio oscuro y estrecho. Un pasillo apenas lo suficientemente grande para arrastrarse. ¿A dónde lleva esto?, pregunté. Laura bajó la mirada. Yo intenté escapar por ahí. Mi estómago se apretó. ¿Y qué pasó? Ella levantó los ojos lentamente. Había tristeza en su expresión. No fui lo suficientemente rápida. Otro golpe sacudió la puerta del baño. La madera se partió ligeramente cerca de la cerradura. Una grieta apareció. Y a través de ella vi la punta del cuchillo. Ahora, gritó Laura. Sin pensarlo más me metí en el pasillo oscuro. La pequeña puerta se cerró detrás de mí. La oscuridad me envolvió completamente. Solo podía escuchar mi propia respiración. Y los golpes furiosos del otro lado del baño. Entonces escuché algo que me heló la sangre. La puerta del baño finalmente cedió. La madera se rompió. Y la voz del hombre resonó en la habitación. No importa dónde te escondas. Escuché sus pasos acercándose. Justo hacia la bañera. Hacia donde estaba la pequeña puerta. Y entonces dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se paralizara. Este hotel es mío. Y conozco todos los pasillos. La oscuridad dentro de ese pasillo era total. Tan densa que al principio no podía distinguir ni mis propias manos frente a la cara. El aire olía a humedad, polvo viejo y madera podrida, como si ese espacio hubiera estado cerrado durante décadas. Avancé arrastrándome. El túnel era estrecho, apenas lo suficiente para que mi cuerpo pasara. Las paredes de madera raspaban mis hombros cada vez que me movía. Detrás de mí, en la habitación, escuché cómo el hombre empujaba la bañera. El ruido fue fuerte. Pesado. Luego. Silencio. Un silencio que me hizo detenerme. No escuchaba pasos. No escuchaba respiración. Nada. Solo el sonido de mi corazón latiendo con tanta fuerza que parecía retumbar dentro de ese pequeño túnel. Sigue, susurró la voz de Laura. Casi grité del susto. Giré la cabeza rápidamente en la oscuridad. Laura, estoy contigo. Su voz sonaba diferente allí dentro. Más cercana. Más clara. Estos pasillos conectan muchas habitaciones, explicó. Antes los usaban para mantenimiento. Pero él los usa para moverse por el hotel. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entonces, ¿puede entrar aquí también? Hubo una pequeña pausa. Sí. Tragué saliva, pero tarda más. Eso no me tranquilizó tanto como esperaba. Seguí avanzando lo más rápido que podía. El túnel parecía extenderse en línea recta, pero cada cierto tiempo aparecían pequeñas aberturas laterales que descendían hacia otras partes del hotel. Era como un laberinto dentro de las paredes. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté mientras avanzaba. La respuesta llegó en un tono triste, porque lo recorrí. Durante horas, intentando escapar, intentando sobrevivir. Mis manos comenzaron a doler por arrastrarme sobre la madera áspera. ¿Y por qué sigues aquí? Laura tardó unos segundos en responder. Porque él no deja ir a nadie. En ese momento escuché algo detrás de mí. Un sonido seco. Una pequeña puerta abriéndose. Me quedé completamente quieto. El corazón volvió a acelerarse. Laura, susurré. ¿Escuchaste eso?
No respondió de inmediato. Pero entonces, escuché algo que me hizo querer gritar. Un raspado metálico. Escarraach. El mismo sonido del cuchillo. Pero esta vez dentro del túnel. Muy lejos. Pero definitivamente dentro, se metió, susurró Laura. Sentí que el aire se me escapaba del pecho, como, hay otra entrada. El sonido volvió a escucharse. Más cerca. Escarraach. La madera vibraba levemente con cada raspado. Muévete, dijo Laura. Empecé a arrastrarme más rápido. El túnel parecía interminable. Entonces vi algo adelante. Una pequeña rejilla. De esas que permiten ver hacia una habitación. La luz se filtraba a través de ella. Me acerqué. Miré hacia abajo. Era el lobby del hotel. La recepción. Podía ver el mostrador desde arriba. Pero lo que más me llamó la atención fue algo que estaba detrás de él. Una pared llena de llaves. Decenas. Tal vez cientos. Todas numeradas. Ese es su cuarto, susurró Laura. Vive detrás de la recepción. Miré más detenidamente. La puerta detrás del mostrador estaba entreabierta. Y dentro. Había algo en el suelo. Algo que al principio no logré identificar. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, entendí lo que estaba viendo. Maletas. Muchas maletas. Apiladas unas sobre otras. Maletas viejas. Maletas nuevas. Maletas llenas de polvo. Como si pertenecieran a personas que nunca regresaron por ellas. Sentí un nudo en el estómago. Todos los que se quedan dejan sus cosas ahí, susurró Laura. En ese momento escuché el raspado del cuchillo otra vez. Mucho más cerca. Esta vez. Justo detrás de mí. Me di la vuelta lentamente dentro del túnel. La oscuridad era profunda. Pero algo se movía allí dentro. Una sombra. Arrastrándose hacia mí. Entonces escuché su voz. Más cerca que nunca, te dije. Escarraach, que todos. La sombra avanzó otro poco. Ahora podía ver sus ojos brillando en la oscuridad, terminan quedándose. Miré desesperadamente hacia la rejilla que daba al lobby. Había una caída de casi 3 metros. Pero era la única salida. Salta, gritó Laura. Me voy a romper algo, si te alcanza. Será peor. El sonido del cuchillo raspó la madera justo detrás de mis pies. Sin pensarlo más. Empujé la rejilla. El metal cedió. Y me dejé caer hacia el lobby. Mientras caía, escuché algo arriba. El grito furioso del hombre dentro de las paredes. Y por primera vez, sonaba realmente enfurecido. La caída fue brutal. Golpeé el suelo del lobby con el hombro y rodé sobre la alfombra vieja del hotel. El impacto me sacó el aire por completo durante unos segundos. El dolor era fuerte. Pero estaba vivo. Y lo más importante, ya no estaba dentro de las paredes. Me incorporé como pude, todavía mareado, y levanté la mirada hacia el techo. La rejilla por donde había caído colgaba torcida, balanceándose lentamente. Pero no había movimiento. No había ojos mirándome desde la oscuridad. No todavía, corre, susurró Laura. Su voz seguía allí. Aunque ahora sonaba más débil, la salida está cerca. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la puerta principal del hotel. Pero cuando estaba a unos metros, escuché algo detrás del mostrador. Un movimiento. Me detuve. La puerta que llevaba al cuarto del recepcionista estaba completamente abierta ahora. Y desde allí dentro venía un sonido. Un arrastre. Lento. Pesado. Retrocedí un paso. Y entonces lo vi. Primero apareció su mano sujetando el marco de la puerta. Luego su rostro.
La misma piel gris. Los mismos ojos abiertos. Pero ahora su expresión era completamente distinta. Estaba furioso. Sus ojos se clavaron en mí como si me estuviera atravesando. Nadie. Dijo con una voz llena de odio, se va. Sus pies comenzaron a arrastrarse hacia mí. Uno. Luego otro. Miré la puerta de salida. Estaba a unos 5 metros. Solo 5. Pero él avanzaba más rápido ahora. Mucho más rápido. «Corre», gritó Laura. Mis piernas reaccionaron por instinto. Corrí. Escuché el cuchillo arrastrándose detrás de mí. El sonido de sus pasos golpeando la alfombra. Sentí su respiración cerca. Demasiado cerca. Extendí la mano hacia la puerta. Giré la manija. Y en el último segundo, algo rozó mi espalda. El filo del cuchillo pasó tan cerca que sentí el aire cortarse. Pero la puerta se abrió. Y salí corriendo hacia el estacionamiento. El aire frío de la madrugada golpeó mi rostro. Corrí hacia mi coche sin mirar atrás. Abrí la puerta. Entré. Encendí el motor con manos temblorosas. Las luces del coche iluminaron la entrada del hotel. Y por un segundo, lo vi. De pie en la puerta. Observándome. No cruzó el umbral. No salió. Solo se quedó allí. Sonriendo. Una sonrisa lenta. Paciente. Como si supiera algo que yo todavía no entendía. Pisé el acelerador. Y no me detuve hasta que el hotel desapareció en el espejo retrovisor. Pensé que todo había terminado. Que había sobrevivido. Pero semanas después, cuando finalmente reuní el valor para revisar la maleta que había dejado en el asiento trasero del coche, encontré algo que no recordaba haber guardado. Una pequeña llave. Oxidada. Con un número grabado. 204, y desde esa noche. A veces. Muy tarde. Cuando todo está en silencio. Escucho 3 golpes en la pared de mi habitación. Toc. 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 Y una voz muy débil. Susurrando. ¿Hay alguien ahí? Si llegaste hasta aquí. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan los relatos de terror, las historias que te hacen mirar 2 veces a la puerta antes de dormir, te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Y si esta historia te puso la piel de gallina, compártela con alguien que también disfrute el terror. Porque recuerda algo. Nunca sabes qué puede estar escuchando del otro lado de la pared. Nos vemos en la próxima historia.